precioso, Señor Jesús. Estás en medio de la iglesia, en medio de la alabanza de tu pueblo. Te necesitamos, Señor Jesús. Precioso Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Sopla en esta reunión una vez más. Bendito Espíritu Santo. Comienza a hablar con Dios. Comienza a hablar con Él. Dígale al Señor: Señor, yo te necesito en esta hora. Yo te necesito, Señor, Espíritu Santo, una vez más. Ven a mi vida. Llena mi vida, Señor. Renueva mi vida, Hijo de Dios. Aleluya. Mantra baishita namakera mantra. Kiramanda nenashia maya kiramanda namasira manda. Mandre me kivashaya manda. Tramaishi no manda namaike. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Llena este lugar de tu presencia. Llena tu casa de tu gloria. Toca a tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu iglesia dice amén. Y aplaude una vez más al Señor con todas sus fuerzas. Un buen aplauso a nuestro Señor. Bien fuerte sea para el Señor. Alabe. Dele la gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dios le bendiga. Antes de sentarse, saluda a alguien ahí rapidito. Si es papá, con más razón. Feliz día. Feliz día del Padre para todos los papás. Qué lindo que nos podamos saludar. Y como decía Roberto, que usted en el Día del Padre ha elegido estar en la casa del Padre. Amén. Donde tenemos que estar. Así que puede tomar su lugar, si ya ha saludado. Toma asiento. Dios los bendiga a todos. Tengan muy feliz domingo todos los padres. Amén. Todavía no ha terminado el domingo, así que este es un domingo especial. Por eso venimos a adorar a nuestro Padre. Amén. A nuestro Padre Celestial. En este día y en este domingo, después de un par de domingos de ausencia, gracias a Dios de vuelta en casa, ¿sí? Como saben, el domingo anterior que estábamos en Córdoba con los muchachos y el anterior que nos tocó viajar al Chaco de urgencia, pero Dios ha sido fiel y es bueno como cantamos. Es más, la Biblia dice que cantemos el miércoles, yo enseñaba y predicaba, la Escritura dice que cantemos que Él es bueno. Y tenemos un Padre bueno. Jesús dijo, nuestro Padre es bueno. Y usted en este día hay algunos que tienen su padre, padre carnal me refiero, padre de carne y hueso, vivo y lo han saludado quizá. Algunos no porque dicen, no pastor estoy medio enojado, pero miren el día no ha terminado y todavía tienen momento para saludar a su papá. Hay otros que ya no lo tenemos, pero hay un Padre Celestial que está siempre presente que es nuestro Dios. Y en esta tarde nosotros venimos a adorar, celebrar
y honrar a nuestro Dios. Por eso es muy bueno estar aquí hoy. ¿Cuántos dicen amén? Es muy lindo estar en la casa del Señor. Y yo quiero compartirle una palabra en esta tarde referente a la fecha, pero hablando de ese Padre. A veces cuando nosotros mencionamos la palabra Padre, una vez escuché un caso de unos ladrones, aquí en San Juan, hace varios años atrás, que entraron a robar a la casa de una anciana, una mujer anciana, y la empezaron a golpear, y alguien le dijo, o ella creo que le dijo, pero ¿cómo yo puedo ser tu madre? Y más la golpearon, porque esas personas estaban resentidos y dolidos con su madre, entonces cuando le dijeron que podía ser la madre, era peor. Y el Padre es igual, cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, mucha gente, como tiene la mala experiencia en casa de la paternidad y del Padre, no quiere tener esa relación, ese vínculo con Dios como Padre. Entonces muchos han llegado al punto de sentir que Dios va a ser un Dios ausente porque han tenido un Padre ausente. Por eso dicen, no diga que Dios es Padre, o no lo dicen pero lo piensan. La palabra Padre es como que es a veces hasta una mala palabra para algunos, porque dice, porque mi padre ha sido ausente. Y otros pueden decir, porque mi padre ha sido castrador, violento. Entonces Dios es así, como es padre, si yo hago algo mal, Él está esperándome con el cinto en la mano, con un rayo para mandarme porque me va a castigar. Y otros simplemente no han tenido padre, entonces dice, Dios es ausente, pero Dios no tiene nada que ver con nuestra experiencia de padres. Aún el Padre más amoroso que uno haya tenido en la tierra no se compara con el Padre amoroso que es nuestro Dios. Y en este domingo yo te animo a que le puedas pedir al Señor que te lleve a esa relación, a ese vínculo, a ese amor con Dios como Padre, que le puedas decir hoy, Señor, yo te quiero conocer como Padre, yo quiero tener esa relación paternal con Dios. Quiero que Él sea mi papá, mi Abba, mi Padre. ¿Me está entendiendo? Es más, cuando Jesús, y ahora voy a hablar algo de eso, pero cuando Jesús se refería a Él, cuando Jesús se refería a Dios y oraba, Él lo llamaba Abba, que es una palabra hebrea que significa papi. Ni siquiera es como nosotros decimos padre, que queda tan ceremonial, tan serio. Nadie, creo acá, por lo menos nosotros acá no le hablamos a nuestro padre, le decimos padre. ¿No? Los que lo han saludado le han dicho viejo, papi, ¿no es cierto? Cariñosamente, depende del vínculo que uno tenga. Y Jesús tenía tal vínculo con Dios que Él le podía decir Abba, en su idioma, papi. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la relación que tenemos que aprender a tener con Dios, nuestro Padre. Por eso somos hermanos, usted es mi hermano y nosotros somos hermanos, ¿sabía o no? Yo le agradezco y bendigo a Dios por la iglesia, porque incluso algunos me han honrado, me han dicho, me han saludado y han traído algún regalito, porque entienden que hay una paternidad espiritual. La Biblia lo dice, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, hijitos míos, Juan le decía, hijitos míos. Pero no nos olvidemos que nuestro Padre es nuestro Dios, nuestro Padre celestial es nuestro Dios y a Él venimos a honrar en esta tarde. Así que nosotros somos hermanos y eso no es sectario, eso es hijos de Dios. Hermano, usted tiene sentado al lado suyo, si tiene a Jesús en su corazón y es un hijo de Dios, su hermano. Ustedes son familiares, ¿no? La mayoría creo que sí. De cuidar a su familia, de que no se metan con mi familia, no hable de mi hermana porque mira acá se arma. Aquí somos hermanos también, la familia de la fe. Y si está aquí hace poquito, se va a integrar a esta familia de la fe. Como toda familia, hay de todo, vemos de todo, pero somos una familia. Amén, iglesia. Lucas capítulo 2, vamos a leer versículo 41. El Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante. Voy a predicar la palabra en esta tarde. Lucas capítulo 2. Versículo 41, ¿lo tienen? Dice la escritura, iban sus padres, miren cómo arranca Lucas diciendo, iban sus padres, está hablando de Jesús, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua.
Y cuando tuvo 12 años, Jesús, ¿sí? Cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Pero mira acá cómo cambia y dice José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron y volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, he aquí, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Me gusta la Biblia de papel, la que tengo yo, que tiene las letras de Jesús en rojo, las palabras de Jesús en rojo, la mía por lo menos. Pero dice que él le responde lo siguiente: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, dice la Biblia, y para con los hombres. Ahora, todos los años, dice la Biblia, todos los años arranca así, sus padres, María y José, iban al templo. Todos los años iban a adorar a Dios a la fiesta que era la Pascua. Había una reunión, a Dios lo adoraban todas las semanas, pero había una reunión especial que convocaba a todo Israel en Jerusalén, que era la fiesta de la Pascua. Ahí iba todo el pueblo reunido a adorar a Dios. Y dice que María y José, desde que se casaron, iban todos los años. Y obviamente Jesús, siendo niño, siendo bebé, era llevado a la iglesia, al templo. Pero pasó el tiempo, pasaron los años, pasaron 12 años de ir todos los años al templo. Y la palabra dice que llegó el momento donde Jesús tenía 12 años. Y a los 12 años ellos vuelven, porque termina la reunión y vuelven. Pero acá hay un par de cositas curiosas. El viaje era en manada, era en familia, era toda la familia viajando. Era un grupo grande que se movía, más otros vecinos que eran cercanos, donde viajaban todos juntos. Y la Biblia dice que ella, después de un día de camino, o sea, después de todo un día, se empieza a preguntar dónde estaba Jesús. Se le perdió Jesús. Está bien, era Jesús, pero era un niño, era un adolescente de 12 años. Y yo digo, y pensaba entre mí, que esta madre no pensaba que comía porque pasó un día. Y ella creía que estaba entre los parientes. Y dice que no lo encontró. Lo empezó a buscar entre los parientes. Entonces usted se imagina a su hijo de 12 años, de 10 años, que durante todo el día no se fija ni cómo está, ni qué está haciendo, ni si está bien, si tiene hambre, más allá que sea Jesús, todavía él no se había manifestado como el Hijo de Dios. Era un niño, era un adolescente. Y ella dice que durante todo el día no tuvo en cuenta si él estaba por ahí o no. Pero después del día empezó a buscarlo. Y preguntar a los parientes si no lo vieron, y no lo vieron. Lo empezó a buscar y lo empezó a buscar y no estaba. Entonces dice la palabra que ella decide con José volver a Jerusalén, porque habrán dicho, este se quedó. ¿Alguna vez se olvidaron un niño, algunos de ustedes acá? ¿Sí? Ya hay uno que se olvidó el niño acá y se estaban comiendo y se acordaron que estaba el niño en la iglesia. María y José, no los voy a mirar, pero bueno, por lo menos se lo olvidaron en la iglesia, ¿no? Entonces creían que eran como María y José, pero la escritura dice que
no es que vivían en el mismo pueblo. Esto habían, recuerden, caminado porque eran viajes a burro, caminando durante todo un día. Todo un día. Y ahora había que volver. Otra vez caminando a buscar al niño que no sabían dónde se había quedado, pero suponían que estaba en Jerusalén. Y dice la palabra que cuando ellos llegaron, después de 4 días, lo encontraron. Yo no sé si usted hace la cuenta. Un día de viaje, ¿sí? Tenemos que volver. ¿Cuánto le tardaba la vuelta? Otro día más. Pero lo encuentran después de 3 días más. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron, me imagino, a buscar por todo el pueblo. Pero yo le hago una pregunta. Si a su hijo le apasiona el fútbol, ¿a dónde iba a estar? ¿No? Si usted tiene un loco del fútbol, la pelota y tal, y dice, vamos a buscarlo al pueblo, se nos perdió, ¿dónde lo podremos encontrar? En la cancha. Si este loco de la pelota va a estar ahí. Ahora Jesús, ¿dónde iba a estar? O sea, Jesús, ¿dónde él iba a estar? ¿Dónde lo iban a encontrar? ¿Por qué tardan tantos días en encontrarlo? Quizás los nervios, pero dice que ellos comenzaron a buscarlo hasta llegar al templo. Y ella dice, ahora voy a enseñarles algo, pero dice que María le dice, tu padre y yo te buscamos con angustia. Te buscamos con angustia. Mire, cuando nosotros perdemos, y esto es un paréntesis a lo que quiero predicar, cuando nosotros perdemos durante el día a Jesús, durante una semana a Jesús, es decir, no hacemos el tiempo de mirar si está, no está, de escuchar su palabra, de orar, etcétera, hay un momento donde vamos a tener que buscarlo con angustia. ¿Me entienden, no? Y siempre lo vamos a encontrar en el templo, siempre lo vamos a encontrar cada vez que vengamos acá, lo vamos a encontrar al Señor. Siempre lo vamos a encontrar en la oración, siempre lo vamos a encontrar buscándolo, pero cuando uno, porque le vuelvo a repetir, ¿cómo puede ser que el niño durante todo un día no te des vuelta a mirar dónde está? Si Dios le dijo a María, lo vas a cuidar, le encargó que lo cuidara y seguía siendo un niño. No es como algunas religiones enseñan que el niño Jesús hacía milagros, porque hay creencias, religiones que enseñan que el niño Jesús hacía milagros, que el niño Jesús hacía de la tierra palomas y entonces hay gente que cree en el niño Jesús. El niño Jesús era un niño común y corriente, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero todavía él no había recibido el Espíritu Santo, es decir, era un adolescente de 12 años como cualquiera. ¿Me entienden? Que había que cuidarlo, que había que darle de comer, que había que ver, tenía sed. Y a veces Jesús se nos pasó el día y no miramos si estaba Jesús. Pasaron 2 días y no nos acordamos si está Jesús. Pero cuando nos damos cuenta de la necesidad, la angustia nos mueve a buscar al Señor. Y lo buscamos con angustia. ¿Dónde está? Lo necesito, no siento nada. Y dice la Escritura que ellos llegan y dicen, ¿dónde está? Después de buscarlo, y en el templo. ¿Dónde va a estar Jesús? En el templo. ¿Dónde está Dios cuando lo quieras buscar? Aquí. ¿Dónde está Dios en la oración? ¿Dónde está Dios en su presencia? Ahí está Dios, en tu cuarto. Ahí está Dios. Y a veces quizás lo vas a tener que buscar con angustia. El asunto es que lo busques. Mejor si no esperamos a estar así para buscarlo. Pero el tema es que lo busques, que busques a Dios, que busques a Jesús. Entonces la Biblia dice que ellos llegan. Y quiero enseñarles algo rapidito. Jesús no por nada dice que tenía 12 años. Y lo encontraron, si me quedé poner la primera imagen, lo encontraron a él en medio de los doctores de la ley, escuchando. Dice que él estaba escuchando y él estaba hablando. Él hablaba y él escuchaba. El pastor se estaba poniendo con la inteligencia artificial a full. Me entregaron un juguete ahora. Él estaba maravillando a los doctores de la ley, es decir, los
los sabios de la Escritura. Pero ¿sabe por qué? Porque los varones judíos a los 12 años, ellos pueden ya participar del templo. Los niños, era muy parecido a esto, no igual, pero los niños menores de 12 años no podían participar de una reunión en el templo o en la sinagoga, no podían, eran todavía considerados niños, entonces esos niños no podían entrar. Ya cuando cumplían 12, y hasta el día de hoy se celebra algo que se llama Bar Mitzvah, que significa hombre de la palabra. Cuando cumplen 12 años, hoy se hace una ceremonia, los judíos hacen una ceremonia donde el niño recita de memoria un verso del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de los 5 libros del Antiguo Testamento. Y entonces, para los ojos judíos ya visto como un hombre, ya puede participar, ya puede opinar, ya puede incluso prepararse para ser un rabino. Entonces la Biblia dice que Jesús a los 12 años estaba ahí, pero quiero enseñarte otra cosita más. Todos los niños de Israel, todos los niños, escuche, todos los niños eran preparados. Nadie sabía quién iba a ser un rabino, para ellos era muy importante un rabino. Y nadie sabía quién iba a llegar a ser rabino, entonces todos los niños tenían que aprenderse de memoria el Pentateuco. ¿Sabe lo que es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Los niños tenían que aprenderse Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de memoria. Lo estudiaban. Iban a una especie de escuela donde le hacían estudiar los 5 libros. Y cuando cumplían 12 años, los rabinos le tomaban una especie de examen. Y el niño no solo tenía que repetir de memoria, no había versículos, no estaba dividido en versículos. Lo que le preguntaban, lo tenía que interpretar. ¿Me está entendiendo? Y entonces Jesús a los 12 años está hablando con los doctores de la ley y ellos están sorprendiéndose del conocimiento que tiene y ellos están asombrados, preguntando y escuchando. Y dice la Biblia, escuchen, que María llega en ese mismo momento cuando él está ahí respondiendo, teniendo su especie de examen. Y quiero enseñarte algo más. Cuando un niño no aprobaba, entre comillas, porque cuando él era visto por el rabino, decía, este niño sabe mucho, los rabinos podían elegir, yo voy a ser su maestro, él va a ser mi discípulo y yo lo voy a formar para que él sea un rabino, para que él sea un hombre de Dios. Cuando un rabino miraba y veía un niño que sabía mucho, decían, este va a ser mi alumno, y lo tomaba para sí, este va a ser mi alumno. Pero cuando no calificaba, cuando no, dice que ese niño decía, bueno, este no sirve para sacerdote, no sirve para rabino, se tiene que dedicar al oficio de su padre. Los niños que no eran rabinos tenían que dedicarse, porque antes era así, se dedicaban a lo que se dedicaba su padre. ¿Me está siguiendo hasta acá? O sea que si el padre era herrero, el niño tenía que seguir siendo herrero. Si el padre era constructor, el niño tenía que ser constructor. Si el padre o el esposo de María, ¿qué era? Pero Jesús tenía una manera de interpretar distinta, porque él cuando fue grande y se encontró con los doctores de la ley, ya de grande, con los fariseos, esa gente que no lo quería a él, y se ponían a hablar, la interpretación de Jesús a ellos les molestaba, porque él tenía una forma de mirar diferente a la religiosidad que ellos tenían. Entonces yo imagino que cuando él estaba con estos hombres sorprendidos porque lo escuchaban, yo imagino que ellos se también incomodaban porque decía, este chico tiene ideas buenas, la tiene clara, pero por ahí sale con cosas medio raras porque la ley nuestra dice que ojo por ojo y diente por diente, pero este sale con poner la otra mejilla y no tiene todas las ideas claras. Y alguno habrá estado pensando, este no va a calificar para ser un rabino, este se va a dedicar al negocio de su padre.
Vaya a saber lo que es el padre de este niño, pero este niño no, porque sabe mucho, pero se vuelca a cosas raras, no lo entendemos del todo. Y entonces aparece María y José, y le dice a María, tu padre y yo, hablando de José, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Y Jesús le dice por versículo 49, ponémelo de vuelta, ¿por qué me buscaban? Y dice esta palabra, ¿no sabían que en los negocios de mi padre? Miren lo que dice él con 12 años, en los negocios de mi padre, en los negocios de mi padre. ¿De qué padre hablaba? Pero María, ¿quién dijo que era su padre? Porque ella apareció diciendo, tu padre. Los judíos que estaban ahí habrán pensado, está hablando que él se va a dedicar al negocio de la carpintería. Sin embargo, Jesús desde 12 años tenía la idea clara de que él iba a dedicarse a los negocios de su padre. Hay gente que alguna vez te dijo, mira, la iglesia es todo negocio. ¿Le han dicho así? ¿Y es verdad? Está en la Biblia. La iglesia es un negocio. Antes que se levante y se vaya rasgándose las vestiduras, la iglesia es un negocio, son el negocio del Padre, es la empresa de Dios, dedicada a salvar almas, dedicada a restaurar vida, dedicada a sanar al enfermo, dedicada a restaurar al que está caído, levantarlo. La iglesia es el negocio de Dios son las personas. El negocio del Padre. Jesús usó esa palabra, no es una palabra que la usa la gente para ofendernos a nosotros, la usó Jesús. Él dijo, yo tengo y es necesario que esté en los negocios de mi papá. Yo voy a seguir con el negocio familiar de mi padre. En los negocios, 12 años tenía, en los negocios de mi padre yo tengo que estar. Y no era la carpintería, ponemos la segunda imagen, no era la carpintería. Así se llama este mensaje de hoy en este día especial. No era no era el lugar donde él creció, porque después de ahí, él se fue a los 12 años con el Padre, con José, con María, y Jesús tampoco apareció con 13 años predicando el Evangelio. Todavía no era el tiempo. ¿Y saben cómo lo llamaban a Jesús? El carpintero. El hijo del carpintero. Porque la gente creía que cuando él dijo, yo voy a dedicarme a los negocios de mi padre, decía, este hombre no califica para ser un rabino, un pastor, un predicador. Este hombre toda la vida va a estar encerrado en una carpintería, porque él mismo lo dijo desde niño, yo voy a estar en los negocios de mi padre. Tiene ideas raras. Y hay gente que te ha dicho, mirá, la iglesia donde vos vas tienen ideas raras, esos pastores tienen ideas raras, tienen lo que enseñan y no es lo que nos enseñaron en la religión, son cosas raras. No es lo que estamos acostumbrados, ahí pasan cosas raras. ¿Sabe una cosa? Jesús con 12 años, bien, teniendo las ideas bien claras, él no estaba hablando de la carpintería, él estaba hablando del reino de los cielos. Usted cuando viene a la iglesia, cuando conoce al Señor y usted se hace un hijo de Dios, usted es como Jesús, usted es hijo de Dios y sabe una cosa, usted califica no por su habilidad humana, no por ni siquiera su conocimiento bíblico. Usted califica por ser hijo de Dios para dedicarse al negocio de nuestro Padre Dios. Y ese negocio es lo que vamos a ver ahora, ser de bendición para la gente. Cuando usted entiende que la iglesia no es solamente venir y sentarme un domingo y escuchar lo que predica el pastor, sino es el Señor quiere que yo trabaje para Él, quiere que yo le sirva, quiere que mi vida sea útil para Él y dedicarme a la empresa de familiar, la empresa de mi papá, que es el reino de los cielos. Hasta que usted no entiende eso, siempre le va a costar entender del todo el por qué usted está acá. Siempre hay como el que le va a faltar algo y lo que le falta es servir a Dios. Y con esto no digo dejar el trabajo que tiene, no, eso era antes, en la antigüedad. Era dedicarte al oficio de tu padre, pero no podés servir a Dios. Acá usted puede tener un oficio, puede tener un trabajo y servir a Dios.
y estar en los asuntos de papá. Pero Jesús hasta los 30 estaba en la carpintería con la madera. Estaba con los clavos, estaba él formando muebles. Y llegó el momento donde él se tenía que manifestar al mundo y tenía que manifestar hijo de quién era. Por eso en Nazaret, donde él creció, no le creían porque decía, este es el hijo de José, el carpintero. Este es el hijo de José y María. ¿De dónde sale ahora con que es el hijo de Dios? Por eso él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en los de su casa. ¿Sabe por qué? Porque la gente cuando empezaba a servir dice, ¿y qué te hace el pastor ahora si te conocemos todos? Vos sos el hijo de la fulana. Vos sos la hija del fulano. Y como acá en Son Nacimos todos tienen apodo, y algunos por familia, no, ustedes son los estos. Pastor, ahora predica ahora. En Nazaret a Jesús, cuando Jesús empezó a predicar, le dijeron, ¿y de dónde el hijo de José salió con que es el hijo de Dios? Este es carpintero. Y no creían en él. Por eso él dijo, en nuestra tierra es muy difícil que la gente tener honra. Pero uno cuando se va afuera y no te conocen, la gente que dice, ah, y vino el pastor. Ah, mira la que está con la pastora, tiene una pinta de pastora. Y acá que dicen, quizás el evangelio es ahora. Y él en la carpintería llegó un momento donde dijo, ahora es el momento de mostrar el oficio de mi verdadero padre. Ahora es el momento donde yo tengo que mostrar hijo de quién soy. Hijo, ¿quién es mi padre? Porque usted y yo tenemos un padre que Dios usó, que nos dio el apellido, que nos dio los gestos. Quiera usted o no, usted se parece mucho a su padre y cuando se vuelva más viejo se va a parecer más a su padre. Ahora estuve en el Chaco la semana pasada, decía mi hermana, ay, tenés los gestos del papi, te reprendo. Le digo, ¿qué gesto del papi? ¿Y qué vamos a hacer si son los genes? ¿No es cierto? No se puede pelear con los genes. Uno va creciendo y se pone más parecida la cuestión, porque son los genes. Pero ¿sabe una cosa? Es el momento de que manifestemos hijo de quién somos. Hijo de quién y servir al Padre que nos ama y que se llama y que es Jesús. Pero nuestro Padre Celestial que ha querido que nosotros entendamos que está bien, venimos de una familia, está bien, tenemos una realidad, está bien, tenemos un pasado, está bien, tenemos gestos que nos dicen somos hijos de fulano, sultano, está bien, venimos quizás de herencias malditas, donde heredamos el vicio, el mal carácter, donde heredamos un montón de cosas, pero hay un momento donde nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios y que tenemos que manifestar no la sangre que corre por nuestras venas, sino la sangre de Jesús que nos limpió los pecados, que rompió las maldiciones, para que nosotros podamos decir, yo, es verdad, vengo de una familia, pero en primer lugar, yo soy hijo de Dios, hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Hijo de Dios. Y esa identidad hace que yo pueda servirlo a Él y hacer la obra que Él me mandó a hacer. ¿Usted sabía que antes no había apellido, por ejemplo? Los apellidos se inventaron siglos después del tiempo de Jesús. No había apellido. ¿Y sabe cómo se le llamaba a la gente? ¿O cómo se la conocía? Como vivían en comunidades, como acá, como donde todos se conocen. La Biblia habla, por ejemplo, de discípulos como Mateo. Decían, Mateo, hijo de Alfeo. Y los conocían por el Padre. O por la ciudad de donde venían. Jesús de Nazaret. Y algunos le decían el hijo de José para identificarlo, porque había muchos, quizás otro Jesús, pero decían sí, pero este es el hijo de José. ¿Me está entendiendo o no? Pedro era Simón, hijo de Jonás, así se llamaba, hijo de Jonás. Y como todos sabían quién era Jonás, decían, ah, este es el hijo, es Simón, el hijo
de Jonás que vive allá. El padre le daba la identidad y decían, es hijo de fulano. Ahora usted no es hijo de cualquiera, usted es hijo de Dios. Y usted no se tiene que avergonzar más de quién es porque usted es hijo de Dios. Yo sé que uno ama a sus padres terrenales, algunos sí, dice pastor, yo amo y estoy orgulloso del apellido que tengo y está muy bien. Y honra a tus padres porque están muy bien. Pero a partir de ahora tiene que haber un clic, un cambio donde empieces a entender que Dios te ha llamado para ser su hijo, su hija, y que usted cuando viene a la casa del Padre, viene a la casa de su Padre y a la casa de mi Padre, donde lo venimos a adorar juntos y donde decimos, Señor, yo no solamente vengo a adorarte, quiero estar en tus negocios. Quiero estar en tus asuntos. ¿Por qué le tira a la iglesia? ¿Sabe que cuando uno está frío, cuando uno está alejado, cuando uno está seco, que uno no quiere venir? Pero cuando usted se pone las pilas, se pone bien y usted tiene ganas de estar aquí, tiene ganas de venir, quiere compartir. Algunos preguntan, dice, ¿puedo venir? Hay chicos que se quedan en los ensayos, hay otros que vienen a limpiar. Hay gente que cuando hacíamos la oración, que tenemos que retomar, cuando hacíamos la oración, venían y estaban, porque en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, yo quiero estar. Es algo adentro mío que me tira, que me llama. Es algo adentro mío que quiere que yo esté donde tengo que estar, que es este lugar, que yo venga a este lugar, que yo le sirva a Dios. Y a veces usted dice, no, yo no le puedo servir a Dios porque soy un desastre, porque estás manifestando tu naturaleza humana, que todo el mundo conoce, que siempre te ha señalado siendo esto o aquello. Pero viene el tiempo donde vas a manifestar la naturaleza divina de hijo y hija de Dios. Viene el tiempo donde ya no te van a conocer como a Jesús lo conocieron como el carpintero. Viene el tiempo donde te van a conocer como a Jesús lo conocieron, el Hijo de Dios. Y viene el tiempo donde ya no te van a conocer como te conocían antes, te van a conocer como el hijo y la hija de Dios que sos. Y es más allá de tu naturaleza, más allá de tu sangre, es algo más profundo, es del Espíritu. ¿Me entiendes o no? El Espíritu Santo nos adoptó, es más profundo. Jesús, amada iglesia, Jesús desde niño quería estar sirviendo a Dios. Qué lindo es cuando los niños están en la iglesia y de verdad se los digo. Yo prefiero niños corriendo a grandes que estén moviéndose cada rato. Los niños son niños y tienen que estar en la iglesia. Y ya cuando tengan 12, tienen que venir a la reunión. Los judíos hacen así, tiene 12, se sienta en la reunión y aprende la palabra. Porque ese niño Jesús tenía claro, él no pensaba, decía, ay, quiero ser youtuber, tiktoker. Porque hoy la gente piensa así, ¿no? Que te hace la plata ahora. El otro día escuchaba una persona, un adolescente, decía, quiero ser famoso. Andá y matá a alguien y va a salir en los diarios, porque cualquiera puede ser famoso. El tema es haciendo qué. Estamos en una generación donde los niños crecen queriendo ser o hacer algo tan vacío como lo que nosotros vemos. Pero qué lindo es cuando los niños tienen claro, porque eso se aprende en la casa, que desde niños se puede servir a Dios. Que desde niño hay que servir a Dios. Y desde niño usted tiene que enseñarle, tenemos un papá que es Dios. Y si usted es mamá, porque puede ser que toque, que sea una mamá donde no hay un papá en la casa, usted le dice, tenemos un papá y ese papá es Dios. Él es nuestro papá, Él es nuestro proveedor y Él cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén y aplauden a nuestro papá Dios? Él es nuestro Padre. Amén. Lo alabamos. No estás sola, estás con papá Dios. Y si te está tirando el servicio en este tiempo, métele, tenés que servir al Señor, tenés que meterte en los negocios del Padre. No hay mejor negocio que el del de Dios. No hay mejor negocio que servir a Dios, te lo digo de verdad, no hay mejor negocio. Hay trabas, hay lucha, hay un montón de cosas, pero no hay mejor negocio que los de Dios. Y la gente sí va a hablar, eso es una iglesia, es un negocio. Cuando los pastores empiezan a pedir cosas, que hablen. Si en este negocio se restauran vidas.
Y entre más se metan a trabajar, más vidas vamos a alcanzar. ¿Entienden cómo es? Que hablen. ¿Qué es la iglesia? Un negocio, díganle. Y tenemos un trabajo, y hay mucho trabajo, y esto es como la empresa, y uno viene, trabaja, y va a la célula, y va a la casa de oración, y hace el discipulado, y visita a la gente, y va al hospital, y los jóvenes van a evangelizar, y vienen, y traen a las personas, ¿y qué están haciendo? Sirviendo, trabajando en el negocio del Padre. Usted trabaja en el negocio del Padre, y Jesús dijo, el que cosecha, recibe salario. ¿Me entiende o no? Basta de pensar que usted, mire, en ese tiempo donde los rabinos decían, uy, este tiene un conocimiento, a este lo vamos a elegir. Y en el tiempo de ahora la Biblia dice que el Señor elige al vil, al menospreciado, al débil, al necio. Ya no es como antes. Jesús miró a sus 12 discípulos y les dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Entienden? Y esos muchachos no estaban muy preparados que digamos, ni eran... No. Pero Él los eligió, no por saberse la Biblia, sino por un corazón con fe que iba a creer en Él. El Señor sabe que capaz alguno todavía no se conoce la Biblia, que quizá alguno todavía no tiene claro un montón de cosas. Recién le nombré Pentateuco y es como si le hubiera hablado en chino. Y a Dios no le importa eso. A Dios le importa que tu corazón crea en Él y que le hayas entregado tu vida a su Hijo. Y cuando le has entregado tu vida a su Hijo, a Dios le alcanza para decir, no solo son mi hijo, quiero que trabajes en mis negocios. Quiero que te metas en mis negocios. ¿Me está entendiendo? En los negocios de papá, en los negocios del Padre, los negocios de Dios. Yo sé que hay no son iglesias esos, pero que hay lugares que parecen iglesias que tienen otro tipo de negocio donde todo el tiempo es la plata y donde el negocio es la gente. No estamos hablando de eso. Estoy hablando de la iglesia que trabaja para bendecir a las personas. De la iglesia que invierte, la iglesia que siembra, la iglesia que hace, la iglesia que ama, la iglesia que sirva a Dios. La iglesia que quiere estar en la presencia de Dios, que quiere estar en las cosas de Dios, que ama las cosas que tienen que ver con los asuntos que le interesan a Dios. Que entiende que no es una pérdida de tiempo, que cuando te busquen, que te encuentren como Jesús, digan, ¿dónde está? Ah, está en la iglesia, que la gente sepa que el domingo no te puede encontrar en la casa, porque usted el domingo está en la casa del Padre. ¿Me entiende? Que la gente sepa que el domingo, miércoles, que dice, no vamos a ir porque yo sé que no está. ¿Por qué? Porque el domingo no se pierde la iglesia, está siempre ahí. ¿Me entiende o no? No se pierde. ¡Qué fanático! No, somos como Jesús. Queremos estar con nuestro Padre Dios y servirle. Ahora, Evangelio de Juan, vamos rapidito. Jesús empieza a servir. Sana a un paralítico. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 8. Quiero leer solamente esta parte. Después lea el milagro completo en casa. ¿Está aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús, ¿a dónde? ¿Ve dónde va a encontrar a Dios? Cuando anda medio así, medio chiflado, tiene que venir a la iglesia. Amén. Venga, no importa, venga chiflado, venga, pero venga a la iglesia. Yo le aguanto todo, cara de loco, todo. Miren, cada carita una vez adelante, después uno, a medida que va pasando la palabra, la unción, le cambia la cara, gracias a Dios, pero de última, el que le aguanta la cara soy yo, pero venga.
A Jesús lo va a encontrar en el templo, Jesús lo va a encontrar en la oración. Venga, dice la palabra, lo encontró en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Eso va a ser para alguna otra enseñanza. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora ¿qué? ¿Y yo? ¿En dónde? ¿En la carpintería? ¿De qué padre hablaba? ¿De José? Dios trabaja. Papá trabaja, tiene un oficio. ¿Sabía? Y mire, y no dice la Biblia trabajó. Jesús dice, mi Padre trabaja. Porque él estaba hablando de los negocios del Padre. Y mi Padre trabaja, dice Jesús. Por eso Dios es un Padre que trabaja. Y yo, dice Jesús, yo trabajo. ¿A dónde? ¿Cuál era el trabajo de Jesús? ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Cuál es el oficio de Dios? ¿Usted sabía que Dios tiene un oficio? Si yo te preguntara, tu padre o vos, ¿qué oficio tenés? Dios tiene un oficio. Aquí Jesús, ¿qué había hecho con el paralítico? Lo había sanado, ¿no? Hizo un milagro. Levantó un hombre de 38 años tirado. Y dice Jesús, yo trabajo. ¿A dónde trabaja usted? ¿Cuál es su trabajo? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabajan los que sirven a Dios? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Qué hace con las manos? Jesús con sus manos levantaba paralíticos. Y ahora voy a mostrar algo más, todavía más poderoso y profundo. Y mire, y Dios trabaja. Mi Padre trabaja. ¿Sabe de qué trabaja Dios? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Parece los sábados en la escuela bíblica, ¿eh? ¿Alguien sabe el oficio de Dios, de su Padre? Si yo le preguntara a su Padre terrenal, por ejemplo a mi papá, que ya partió con el Señor, él era portero. Y me preguntaba, ¿y de qué trabaja tu papá? Portero. En un colegio. Y yo te pregunto, ¿tu papá de qué trabaja? Uno me decía albañil, otro me va a decir electricista, otro me va a decir panadero. ¿Entiendo, no? Doctor, un oficio. Mi papá era esto, se dedicaba a esto. Bueno, yo te he enseñado toda la tarde que tenés un papá que es Dios, que tiene un oficio. Jesús dice, Él trabaja. La tercera, ¿sabe de qué trabaja Dios? Nuestro Padre trabaja de ser creador. Él hizo la tierra, hizo al hombre del polvo, agarró tierra, barro y formó a Adán. Y si lo hizo del barro, habrá tenido piel chaqueña, morochita. Yo me imagino lo hizo del barro, ¿o no? Salvo barro colorado, en Misión hay barro colorado y salió un gringo, pero acá Dios tomó el polvo, el barro y formó al hombre, lo creó. ¿Me está siguiendo hasta acá? Hizo el mundo, hizo el cielo, hizo las estrellas, hizo lo que existe, hizo las montañas tan bonitas que vemos en esta tierra, hizo los valles, hizo las cataratas, hizo los mares, hizo los animales, todas las cosas hermosas que uno disfruta y que uno ve, las hizo papá Dios, y para coronar la creación agarró tierra, barro y formó al hombre y sopló y le dio aliento de vida, y Él es creador. El oficio de papá Dios es creador. Él crea, Él es creador, pero la creación no se quedó allá en el jardín del Edén. Jesús, después de muchos años, dijo, mi Padre sigue trabajando.
Y nuestro Padre hasta el día de la fecha de hoy trabaja y crea y hace milagros y obra en nuestra vida y transforma vida y crea corazones nuevos y crea un órgano nuevo y transforma corazón y transforma porque Él sigue trabajando, formando, moldeándonos como el barro. Él sigue haciendo. ¿Sabe que cuando hay, por ejemplo, aquí tengo Vivi que está embarazada? ¿Sabe que quién adentro está acomodando los huesitos, los tendones? ¿Sabe quién lo está haciendo? El patito hizo su trabajito nomás, pero después el que está acomodando todo es Dios. Yo te he formado en el vientre de tu madre, dice la Biblia. Por eso cuando nos animamos a creer en milagros, y en nuestro Dios de milagros, hasta milagros creativos comienzan a suceder. Hay gente que no le funcionaba un órgano, le aparece uno nuevo. Hay gente que nació sin un órgano, le aparece uno nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el que nos formó en el vientre nos puede formar de vuelta. Pero pastor, está loco, ¿cómo va a decir eso? Y si mi padre trabaja y su trabajo es crear. Una vez oré por una mujer en el Chaco. La mujer, en la reunión estaba así, un poquito menos de gente que esto. Y era todo un ruido aturdido y se armó de los milagros, la unción. Y oré por la mujer, yo la vi entrar a la reunión con su pierna derecha estirada y oré por ella. Y empezó a caminar y gloria a Dios y se fue y siguió la oración. Y yo no la conocía y no sabía qué era lo que tenía y de qué se había sanado. Sabía que caminó, nada más. Porque como era un lío así, se fueron y no les pregunté. Y en la semana me vienen a ver. Y esa mujer me cuenta que ella tenía una prótesis en su rodilla, ella no tenía huesos en la rodilla porque por una operación le unieron el fémur, sería con la tibia, la pierna estaba recta. ¿Sí? Pero cuando oramos la pierna hizo ¡trac! Claro, yo no sabía. Y ella en el lío no se dio cuenta. Y cuando van caminando con la mujer que vino le dice, pero ¿puede doblar la rodilla? Es imposible si no hay hueso, no hay articulación, no hay nada, hay una prótesis. Y ve cuando le truenan los huesos cuando empieza a mover, así sentía, así me mostraba y así vino a contar. ¿Sabe cómo se llama eso? Milagro creativo. ¿Y sabe quién lo creó? Papá Dios, que trabaja y crea. Como formó al hombre del barro, Él forma todavía lo imposible. Nuestro Padre es creador. Él puede crear. Él agarró la nada misma y la llenó de todo. Él puede agarrar nuestra casa vacía y llenarla de bendiciones porque Él es creador. Él de la nada puede llenarlo de todo. Él de la misma nada puede hacer todo porque Dios sigue trabajando. Y en esta tarde te vino a decir, no solo Dios, tu Padre y mi Padre sigue trabajando, sigue creando y de la misma nada sigue haciéndolo todo. Por eso en esta tarde tenemos que decir a nuestro Padre Celestial, Señor, quizás mi casa está como la tierra, desordenada y vacía, pero tengo mi Padre que es el creador y Él va a crear paz y Él va a crear bendición y Él va a crear recursos y Él va a crear lo que falta y Él hará milagros porque te tengo una noticia y te lo vuelvo a repetir, mi Padre y tu Padre hasta este domingo a las casi 8 de la noche sigue trabajando y este domingo Él va a hacer el milagro que estás esperando. Porque Él sigue trabajando. Denle la gloria al Señor. Él sigue trabajando. Me encanta saber que Dios trabaja y que Dios sigue obrando. Pero dice el Señor, y yo trabajo. Dios trabaja y yo trabajo para Él. Entonces usted, iglesia, tiene que hacer como el Señor en este tiempo. Está bien. Es decir, si Dios trabaja, yo quiero trabajar para Él y con Él. Que sus manos sean mis manos. Y yo orar por la gente y que sea sanada. Que mi boca sea su boca y hablar y que Él habla a través de mí y bendiga a la gente. Que mis pies sean sus pies y me lleve donde Él tiene que obrar, en las casas, en las familias que Él tiene que obrar. Que Él use mi vida para sus negocios. Yo trabajar. ¿Me está entendiendo? Para los negocios de mi papá. Yo trabajar para los negocios de mi padre. Yo quiero trabajar para Él. Yo quiero servirle a Él. ¿Quieres servir al Señor? Yo quiero servirle a Él. Juan capítulo 9, adelántese un poquito. Yo quiero que Dios me use.
Yo quiero que Dios haga algo con mi vida. Quiero trabajar para Dios. Usted quizás se ha sentido inútil en muchas cosas, pero mire, y usted siente que su vida no tiene un rumbo y dice, no sé qué hacer con mi vida, sírvala a Dios. Sírvala a Dios. Y si usted se siente realizado, entre comillas, sírvale a Dios también. Trabaje para Dios. Bendiga a la gente. Yo trabajo, dígale al Señor. Señor, quiero trabajar en tu obra. Padre, así hable como hijo. Padre. Por eso Jesús dijo en los negocios de mi Padre. Cada vez que Jesús hablaba de Dios, le decía, Padre. ¿Me entiende o no? Hay una canción que me gusta mucho a mí, que dice Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai. Son nombres de Dios, nombres propios de Dios, que tienen un significado. Cada nombre tiene un significado. Pero mire, yo a mi papá, salvo de broma, mi papá se llamaba Miguel Ángel. Creo que nunca le he dicho Miguel. Y aunque no tenía una relación muy cercana con él, yo siempre le traté de papá, papi. ¿Y sabe qué? En el Antiguo Testamento, donde todavía Dios no aparecía ningún hijo de Dios, sale el nombre Jehová. Pero ve que el Nuevo Testamento elimina el nombre Jehová, ya no aparece más. Los que leen la Biblia saben que en el Antiguo Testamento se refiere a Dios como Jehová, que en realidad el nombre es Yahvé en hebreo. Yahvé, el yo soy, Yahvé. Pero viene Jesús y ya no se nombra nunca más a Jehová. Viene Jesús y dice, mi papá. No sé si me explico. Y le dice a los discípulos, su padre. Pero pastor, ¿está mal declarar el nombre de Dios? No, al contrario. Pero cuando Él nos enseñó el Padre Nuestro, dijo, ustedes oren así. ¿Y cómo arranca la oración? O sea que lo primero que Él dijo, que a Dios lo mires, te dirijas y te acerques como hijo, porque Él es tu Padre. Padre. Y después le dijo, santificado sea tu nombre. O sea, después Yahvé, Rafa el sanador, Elohim mi Señor. ¿Me entiende? Jireh mi proveedor. Después, pero primero el proveedor, el sanador, el libertador, el que te justifica, primero que todo, dijo Jesús, es tu Padre. ¿Me entiende, iglesia, en esta tarde? Bien que vinimos al lugar correcto, a adorar a papá. A papá Dios. Y dice la palabra, voy a terminar, Juan capítulo 9. ¿Ya se enteró entonces a qué se dedica su papá? Hay tantos versículos, tantas cosas para decir. 15.000 personas había y no tenían para comer. ¿Y qué hizo Dios? Vino un niño con 5 panes, y 2 peces. ¿Y qué hizo Dios? Comieron, se llenaron y sobró. Pedro no tenía para pagar los impuestos. Y le dijeron, tu maestro paga impuestos, dijo Pedro. Sonamos, esto es como la oración a veces del pastor, Señor, dame para el alquiler de la iglesia, para mi casa, para la luz de la iglesia, para la luz de mi casa. Y Jesús le dijo, Simón, agarró un anzuelo y anda a pescar. Y el primer pescado que saqué, le abrí la boca y sacaba y iba a ver adentro una moneda que se llamaba un estantero. Pagá tus impuestos y los míos, le dice. Porque eso alcanzaba para 2 impuestos. Y el otro fue con la caña, sacó el pez, dice, qué lindo, ¿no? Para la luz. Vamos al río. Que venga uno grande, Señor, porque viene a la boleta. Qué lindo, ¿no? Y abrirle la boca y que salga ahí. Y Dios lo hizo. Y te tengo una noticia. Mi padre, hoy domingo, trabaja. No cerró, ni se toma vacaciones. No dormirá el que te guarda, dice la Biblia. O sea que hoy domingo usted dice, pastor, he venido en la nada misma, pero mi Padre está aquí y el pan nuestro de cada día me lo das hoy. Y Padre, en este domingo yo te he venido a pedir
que bendigas mi casa y mi vida. Y mi Padre que trabaja te va a bendecir. ¿Me está entendiendo? Entonces, capítulo 9 para terminar. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque se creía así, que algo hicieron, por eso nació ciego. Y yo enseñaba ayer en la escuela bíblica que dicen: ¿este pecó para nacer ciego? Yo digo: ¿dónde pecó? ¿En el vientre de la madre? ¿Cómo pecó para nacer ciego? No se puede. Pero los discípulos salían con cada pregunta. O los padres, dice. Porque capaz los padres son medio, por eso este es ciego. Y usted a veces dice: capaz que yo vivo mal así por la familia de donde vengo, los padres que tuve, pero que este domingo estás aprendiendo bien quién es tu padre. Y hay una herencia para los hijos. Mire, y dice Jesús, respondiendo Jesús dijo: no es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. ¿Quién lo envió? ¿Y quién era Dios? Con propiedad. Entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando Jesús decía: tengo que hacer la obra del que me envió, estaba diciendo: tengo que trabajar. ¿Y cuál era el trabajo de Jesús? Repito de vuelta: hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia: hacer la obra de Dios. Y dice la Escritura: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿y dónde está él? Y él dijo: no sé. Y poneme la última: no sé. Jesús dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué hacía Dios? Creaba. Creó al hombre, ¿verdad? Y viene el ciego, que no tenía ojos, porque dice la Biblia: ¿quién le abrió los ojos? Ciego de nacimiento. Y Jesús dice: vamos a trabajar, manos a la obra. Dice: ¿cómo trabaja un siervo de Dios? ¿Cómo hace? ¿Qué hizo Jesús en ese caso? Pastor. Porque mire que yo soy muy hábil con mis manos, mis herramientas, mi oficio. Jesús dijo: bueno, nació sin ojo, le vamos a hacer una. Y agarró el Señor, y la Biblia dice: ve a hacer barro. ¿De qué hizo Dios al hombre? ¿No? Dice: ay, qué macana, pero no hay un surtidor, niño, para acá. Canilla, decimos en el Chaco acá, ¿hay surtidor? No hay. Y bueno, no una salivita, había que hacer barro. Y usted cree que acá somos raros. Y usted cree que acá estamos locos, porque se queda uno al suelo, porque el otro tiembla, Imagínate, viene el pastor Jesús invitado y cerrar los ojos y se escucha. Hizo así. Ahí vemos bonita la imagen, el ciego, las manos. Ese barrito salió de la saliva. ¿Me entienden? Mira que la obra de Dios no es para cualquiera, por eso estamos rechiflados.
Y la gente mira y no entiende. No pasa si no entendés o no, el tema es que funciona. Y agarró. Y los discípulos, algunos que eran... María, yo no le enseñé eso. El padre no. José era muy limpito, yo no le enseñé eso. Tampoco venga a escupir acá a la iglesia porque va a limpiar usted. Como esos caramelos que hay por ahí. ¿Entienden? Te estoy diciendo que hizo Jesús. Hizo barro. Y viene el ciego. Y el ciego no veía qué estaba pasando. Me dice, oh, tranquilo. ¿Qué está haciendo? Nada. Vos confía. Y le ponen barro. Y le dice, anda, lavate. ¿Cómo? Si no veía y tiene barro. ¿Cómo? Anda, lavate. Y va el ciego al agua. Y como papá trabaja, formó al hombre, creó al hombre, moldeó al hombre, lo moldeó, le hizo la nariz, le hizo las orejas, le hizo los ojos, le hizo las manos, lo hizo completo al hombre, lo hizo Dios. Dijo Jesús, bueno, voy a trabajar como mi papá. Vamos a hacerle así, unas pestañas bonitas, unos ojos claros. Anda a lavarte. Porque mi padre trabaja y yo trabajo. Y viene el ciego y dice, veo. ¿Quién le abrió los ojos? El que trabaja en la obra del Padre, el que hace la obra del Padre. Por eso cada vez que ores por un enfermo, la obra del Padre se va a manifestar. Por eso cada vez que vayas a una casa a ser de bendición, la obra del Padre se va a manifestar. Por eso cuando vengas acá, iglesia amada, no es el pastor, no es el mano santa, es el Padre que sigue trabajando a través de nosotros, haciendo su obra, haciendo su obra. ¿Me entienden o no? Haciendo su obra. El miércoles, ¿la hermana Nilda da? Bueno, vino Silvana. ¿Cómo está el nieto? ¿Sí? Que estaba rengo el niño, tenía una tendinitis y no podía correr, quería jugar, me dijo el miércoles, en la reunión antes que empiece. Y se está con kinesio, lo tienen que llevar al mañana a hacer unos exámenes. Y antes que empiece la reunión le digo, vení acá. Y entramos allá con su mamá y estaba Patricio también y oramos. Y el niño salió corriendo. Y la madre dice, pues cómo no se quedó quieto, porque es terrible, el Oliver. Y menos mal que este no tiene nombre bíblico, porque acá le ponen nombres bíblicos, son terribles las colitas. Y salió corriendo. ¿Sí o no? ¿Te acordás, Patito? ¿Qué mano santa tiene el pastor? No, ¿sabe qué hacemos? Ahora, el aceite de las manos. No, no es aceite. Usted cerró los ojos y no se dio cuenta. Mi padre trabaja y yo trabajo. Y cuando yo preparo la palabra para usted en esta tarde, yo me lo tomo como un trabajo para mi Dios. Señor, yo les tengo que llevar tu palabra. Y cuando los chicos vienen a ensayar para cantar y alabar como lo hacen, y cuando se preparan con el sonido, y cuando vienen a limpiar este lugar, y cuando, ¿sabe qué? Y cuando usted se vaya a hacer una célula, y cuando usted vaya a visitar a un amigo a hablarle del Señor, y cuando usted vaya a visitar a ese enfermo a poner sus manos para que se sane, usted va a decir, mi padre trabaja y yo trabajo para los negocios de mi Padre. Y usted no solo va a ver vidas transformadas, ¿sabe qué más? El Padre al que trabaja en sus negocios le paga y le paga bien. Por eso sírvale a Dios con todo su corazón, porque no hay mejor empleo ni servicio que servir en los negocios del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden al Señor y se pone de pie? Póngase de pie. Mire, quiero terminar con este versículo, verso 24. Versículo 24. Esas imágenes las hace la inteligencia artificial, pero el ingenio lo pone el pastor. O sea, trabajo, me pongo a hacer, a diseñar bonito para... ¿Me entienden? Le preguntaron un día a
a la hija de mi pastor, me acuerdo que contó. Y si tu papá de qué trabaja, dice, no, mi papá no trabaja, mi papá es pastor. Dice. Mi padre trabaja y yo trabajo. Y dice la escritura, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Le dijeron por Jesús, este hombre es pecador. Y entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿y a dónde estudió ese pastor? No sé. ¿Y dónde salió ese pastor? ¿Dónde vas vos? Metete ahí. Una cosa sé, pero esos son pecadores. Dios lo sabe. Una cosa sé, que he llegado ciego y ahora veo. Que he llegado medio de... y ahora estoy bien. Que he llegado hecho bolsa y ahora estoy de pie. No sé si son pecadores, no sé si son los mejores, no sé si se han recibido en algún instituto teológico. Una cosa sé, que trabajan y que ahora veo, porque le trabajan al Padre que es Dios. No entiendo a veces qué pasa ahí, no entiendo por qué la gente se cae. Solo sé eso, que yo era ciego y ahora veo. Porque en esta iglesia, miren, tenemos muchísimos errores, pero trabajamos para Dios. Estamos en los negocios del Padre. ¿Usted quiere estar en los negocios del Padre? ¿Por qué no cerrás tus ojos, levantás tus manos al cielo y le decís a tu Padre y a mi Padre, Padre amado, acá está mi vida, úsala, Señor, úsala, Padre, usa mi vida, usa mis manos, usa mi boca, usa mis pies. Yo quiero trabajar en tus negocios, en tu oficio. Me quiero dedicar al oficio de mi Padre. Yo voy a llegar y voy a orar y se va a crear un ambiente de gloria. Yo voy a orar y los enfermos se van a sanar, porque estoy haciendo la obra de mi Padre. Padre, quiero trabajar. Usa mis manos. Levanta tus manos. Decirle al Señor, usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mi vida, Padre. Padre amado. Úsame, Padre. Usa tu iglesia. Y que en esta tarde, Señor, Señor Jesús, el Padre amado pueda crear en nuestra vida lo que falta. Tú dijiste, Padre, en tu palabra, quitaré el corazón de piedra y crearé uno de carne. Padre, tú dijiste en tu palabra, y Espíritu Santo, mientras que te mueves en este lugar, escrito está, yo y mi casa seremos salvos. Padre, hay alacenas vacías, heladeras vacías, llénalas. Sorprenda a tus hijos esta semana. Sorprenda a tus hijos con provisión que no esperaban que viene de tu mano y sabrán que vino de tu mano, porque va a aparecer. Y antes de preguntarte, ¿y de dónde salió esto? Mi Padre trabaja para mí. Él creó. Aleluya. Y este órgano que no funcionaba, y esto, ¿por qué ahora sí? Y esto que no estaba, ahora está. El Padre está trabajando en esta tarde. Él provee. Y yo quiero que adoremos al Señor en esta tarde. ¿Está creyendo la palabra? El Espíritu Santo está aquí. Los que están en casa, que Dios les bendiga, les guarde. Y esperamos en la casa del Padre, en este lugar donde encontramos a Jesús cada domingo. Dios les bendiga.